Comenzamos. Introducción. Objetivos. Objetivos, voy a hablar un poquito de la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. En microeconomía lo que estudiaron ustedes fueron estudiaron economías individuales. Vieron algún tipo de preguntas como cuál es el precio de equilibrio, trataban de estimar la función de demanda, estimaron una función de oferta, estimaron también costos marginales, estimaron muchísimas cosas útiles. En macroeconomía vamos a hacer otro tipo de preguntas. Vamos a preguntarnos, analizar variables que no afectan solamente a una industria en particular, pero también variables que afectan industrias en general. Por ejemplo, cuando ustedes determinaban un precio, determinaban el precio de ¿qué? Del precio de una industria. Cuando yo hable de un precio, voy a hablar de todo el precio de toda la industria. ¿Cuál sería el precio de toda España? Así como yo tengo el precio de una industria, ¿cuál sería el precio al cual yo hago referencia para España? ¿Cuál? No, el PIB es el Producto Interno Bruto. Pero cuando hablamos del precio para toda España, hablamos del índice de precios del consumidor. ¿Ok? Entonces, como el micro era un precio de una industria, para mí, para España, va a ser la medida de precios, va a ser el IPC. Y vamos a estudiar qué determina ese precio. Era oferta y demanda, de alguna manera, en microeconomía. Estudiamos los factores que afectan la demanda de productos españoles, la oferta de productos españoles, se va a determinar el nivel de precios. Y cuando aumentan los precios, ¿de qué estamos hablando? Inflación. Y hoy en día, deflación. Muy bien. Tristemente, la deflación. Otros precios determinan, por ejemplo, la inversión. Cuando tú vas a invertir algo, generalmente tienes recursos de tres fuentes. O son recursos propios, uno, o son recursos de ¿dónde? O te colocas en bolsa, recaudas fondos, y cuando no puedes colocarte en bolsa a recaudar fondos y tampoco puedes conseguir fondos propios, ¿a dónde vas? Vas a los bancos y pides un préstamo. ¿Cuál es el precio que determina tu decisión para invertir o no cuando vas al banco? El tipo de interés, así es. Entonces es otro precio que voy a estudiar que determina la inversión, que determina la inversión para toda la economía española son los tipos de interés. Y otro precio que voy a estudiar que va a ser importante para mí, que determina el nivel de exportaciones e importaciones. ¿Qué precio? ¿Qué determina que los españoles quieran venir aquí a venir de vacaciones a España? ¿Qué pasó? ¿Por qué 5 millones de turistas dejaron de venir a España en este año? ¿Qué precio es el importante? ¿Perdón? No oí. Divisas, claro. Entonces el precio de la divisa, que lo voy a llamar el tipo de ¿qué? El tipo de cambio. Entonces ya hablé de tres precios, ¿ok? El IPC, ya hablé de la tasa de interés, ya hablé del tipo de cambio, que son precios que afectan a toda la economía en su conjunto. Vamos a hablar de cosas bien importantes. Ustedes hablaron de la cantidad producida en una industria. Ahora voy a hablar de la cantidad producida en toda España. Una medida de la cantidad producida en toda España, la cual es el PIB, gracias, el Producto Interno Bruto. Y así como hablabas también de qué cantidad de empleo maximizaba tu beneficio en una industria en particular, lo voy a estudiar también para toda la economía en España en conjunto. Por eso voy a hablar de qué palabra. De la tasa de paro. ¿Okay? Entonces, es lo que hacemos en macroeconomía. Segundo, vamos a describir la política económica. Es tremendamente importante porque la economía no es una ciencia contemplativa. Por ejemplo, contemplativo sería la astronomía. En la astronomía no importa qué hagas, no importa que brinques, saltes, llores, cantes. La distancia entre Marte y la Tierra se va a quedar ¿qué? Igual. También el Sol se va a extinguir en 60,000 años y no hay nada que puedas hacer al respecto. En ese sentido, son ciencias que son contemplativas. Las miras y ya. La biología, en cierto sentido, también. La economía no es una ciencia contemplativa. Estudiamos economía y sobre todo macroeconomía porque queremos tener un impacto. ¿A través de qué? De políticas públicas. ¿Y qué tipo de políticas públicas pueden existir? Dígame alguna. ¿Qué hace el gobierno para cambiar las cosas? Políticas de impuestos, políticas tributarias y la más importante hoy en día, que hay un desempleo, ¿cuál sería? Políticas de empleo y otra podría ser el gasto público. Entonces, o fijar otra vez qué cosa. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Fijar las tasas de interés, los tipos de interés.
tiene un impacto sobre el tipo de cambio, son políticas públicas que afectan lo que ocurre en la economía. Y todo esto buscando ¿qué? Al final de cuentas, bienestar. Continúo. Precisiones. 2 preguntas. Mis modelos no van a ser muy precisos, van a ser tremendamente imprecisos. Voy a apagar esto. Son un poquito imprecisos los modelos de macroeconomía. Continuamos. Son grandiosos los modelos de macroeconomía. Pero al final de cuentas, estés contento o no con el modelo de macroeconomía, lo que hace que la macroeconomía viva y siga existiendo, que hay tremendas preguntas por parte de quién, de los hacedores de políticas públicas. Si Zapatero levanta el teléfono y quiere hablar con sus asesores, les pregunta, ¿qué hago con el IVA? ¿Lo aumento o no? Y lo tienen que contestar. ¿Existe ciencia macroeconómica o no? Entonces, de alguna manera, ¿qué hace la macroeconomía? La presión que tenemos por parte de los hacedores de políticas públicas de contestar a preguntas importantes que afectan cómo funciona la economía en su conjunto. Y por último, los macroeconomistas somos expertos, pero no somos ¿qué? Adivinos. Espero que estén de acuerdo. Si no, ya lo entendieron. ¿Sí? Okay. Nunca me verán en clase así concentrándome a lo lejos cuando me hagan una pregunta. Me pregunten, hey, Jacobs, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¡Pum! Espérame. Va a subir. No, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Un ejemplo. Un amigo mío hace algunos días me preguntó, se jubilaba del Banco Mundial y me preguntaba, Jacobs, ¿qué hago? ¿Me puedo jubilar del Banco Mundial en euros o en dólares? ¿Qué hago? ¿Y qué va a pasar? Pues sí, dime qué va a pasar con el euro, con el tipo de cambio. Y si me conviene en euros, entonces me voy a jubilar en euros. Y le digo, mira, si lo supiera, en primer lugar, no serías mi amigo. ¿Y por qué? Porque haría tanto dinero en la bolsa, anticipando el maldito tipo de cambio, que estaría viviendo en el jet set europeo, manejando mi Ferrari en la Riviera Francesa, y a ti no te hablaría nunca. Entonces, y tenía razón yo, ¿no? De alguna manera, si yo pudiera pronunciar perfectamente bien y contestar esa pregunta de qué día nos va a pasar con el tipo de cambio, yo no estaría aquí. Entonces, y él de alguna manera me decía, pero Jacobs, eres macroeconomista, deberías saberlo eso. Y tenía razón. Por lo que yo sé como macroeconomista, yo sé qué variables determinan el movimiento del tipo de cambio. Yo sé qué va a pasar con el tipo de cambio entre el euro y el dólar si de repente el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, que haría más atractivo invertir en ¿dónde? En Europa. ¿Okay? Sabría qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar con el tipo de cambio si de repente la inflación europea es muy alta. Yo sé qué va a pasar con el tipo de cambio si de repente el Banco Central de China decide cambiar sus reservas de dólares y cambiarlas por euros. Yo sé muchas cosas. No todas, casi todas. Y entonces, yo no puedo anticipar el tipo de cambio, pero sí sé que variables mueven al tipo de cambio. Entonces, eso es lo que me hace un economista. Sé que variables en mi modelo determinan el tipo de cambio. Pero ¿qué es lo que no puedo hacer? Yo no puedo adivinar cuándo el Banco Central Europeo va a aumentar los tipos de interés. Yo no puedo adivinar qué va a hacer el Banco Central de China para decidir si quiere tener más dólares o menos dólares. Aunque yo tengo un modelo que puede decir qué determinan las cosas, cuáles son los factores que determinan esas cosas no los puedo controlar. ¿Okay? Entonces, a pesar de que yo no pueda adivinar cuál es el tipo de cambio y pueda decirles a ustedes en esta clase si el tipo de cambio va a subir o va a bajar dentro de 5 meses o no, sí puedo decirles qué factores van a determinar ese nuevo tipo de cambio. Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Siguiente, hay otro problema con economía. En este slide, ves, de repente abres la prensa, ves, no va a llover. Y normalmente cuando dice el del clima que no va a llover, adivina qué ocurre. Llueve. Y si el clima dice que sí va a llover, ¿qué ocurre? Escampa y no llueve. Entonces, mirándolo así, de alguna manera el del clima cuando te anuncia algo, no te lo anuncia ¿cómo? Con certidumbre total. ¿Te lo dice con qué? Con cierta probabilidad.
te dice una probabilidad de lluvia. Yo en economía voy a hacer exactamente lo mismo. Lo que hago en macroeconomía, mi ciencia no es determinística. Yo no puedo decir con 100% de probabilidad que va a ocurrir. Aún así, si de repente la inflación aumentara, y yo sé, si la inflación europea